Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Disculpas porque voy a tener que retirarme unos minutos antes de que termine el panel. Yo pienso que el Plan Fénix, está reincidiendo en una anticipación, como ya ha ocurrido, porque la Argentina se está dirigiendo hacia instalar en la agenda social, creo que especialmente en los próximos 2 años, de manera muy intensa, muchas de las discusiones de cada uno de los árboles que pude escuchar antes de que pudiéramos abordar la cuestión del bosque. Creo que todas esas cuestiones van a estar en el debate público y que el Plan Fénix se está anticipando a intentar una convocatoria para uno de los desafíos más arduos que tenemos los argentinos, que es modificar nuestras formas culturales del debate político. Debemos reconocer que en nuestra cultura política hay más griteríos que debates de ideas. Y segundo, debemos reconocer que mientras es habitual que los oficialismos afirmen que desean continuar, incluso no siempre debatiendo a fondo hacia dónde, es también habitual que las oposiciones afirmen que hay que invertir completamente cualquier estrategia vigente. En ese sentido, creemos que conviene apartarse por un momento del balance estricto del actual gobierno, de la actual gestión, para abordar un balance más abarcativo de la Argentina. Porque es desde el punto de vista de la Argentina que necesitamos detectar los problemas reales que existen hoy en la economía, en relación a la industria, en relación a la importación de energía, los tipos de cambio, en relación a la inflación, entre muchos otros. Ciertamente, el primer paso imprescindible es reconocer estos y otros problemas. Ahora bien, la clave para discutir el futuro, a mi juicio, es partir de afirmar que nunca más aceptaremos que pretendan imponernos desde el exterior las supuestas soluciones para esos u otros problemas. Y que nunca más aceptaremos que las soluciones provengan de la ortodoxia neoliberal que destruyó el entramado productivo y social de la Argentina. Lo que quiero decir es, si en la Argentina se avecinan grandes debates sobre nuestro futuro, nosotros necesitamos ir colocando, y esa es la manera en que interpreto esta invitación y las exposiciones que pude escuchar, balizas para construir un marco dentro del cual ese debate sea económica, social, culturalmente, políticamente productivo. Debemos detectar por ello los problemas que existen hoy, por ejemplo, en la distribución del ingreso o en el sistema impositivo. Es claro que la Argentina debe tener un sistema de estadísticas públicas de la calidad que se merece el pueblo argentino, con los mejores técnicos y con absoluta transparencia. Eso mismo nos permitirá construir una radiografía social más adecuada y encontrar las desigualdades de ingreso más significativas entre tipos de empleo, zona del país y género. Necesitamos construir brechas de ingresos socialmente justas, socialmente tolerables, y por eso no puede postergarse indefinidamente, como ya se dijo aquí, una reforma impositiva progresiva. Al mismo tiempo, todos los cambios progresivos que se hayan hecho por vía impositiva o de políticas sociales como la ampliación y el aumento de las jubilaciones basado en su estatización son una condición necesaria y un capital de la Argentina, de todo el país. Dos de los principales problemas distributivos hoy se relacionan con el transporte público, con la salud pública. Para mencionar solamente el transporte, que ingresó a la agenda central del país solamente después de los sucesos de 11, probablemente por la historia y por las necesidades sociales, se ha constituido en un gran punto que probablemente no tenga forma de retroceder en los próximos años de la agenda pública.
Pero no solo se corre el riesgo de las políticas y las gestiones neoliberales y corporativas, también se corre el riesgo, si no solo se analizan políticas nacionales, sino también políticas de algún gobierno local, municipal, distrital, de que la ausencia de un plan integral de transporte lleve a una creciente improvisación, a un transporte por la galería, cuando necesitamos un proceso realmente redistributivo, genuinamente redistributivo a través de políticas de transporte público. Creo que uno de los debates centrales que vuelven a instalarse en la Argentina nuevamente, como ya ha sucedido en muchos momentos de nuestra historia y también en nuestra historia reciente, es el problema de la industrialización, y estoy convencido de que debemos conseguir y luchar para construir un marco cultural claro y contundente para que la sociedad asuma que la Argentina en su futuro será un país industrial o quedará sometido a las lógicas de la fumigación del glifosato. Debemos discutir y analizar los problemas de la educación en la Argentina, pero carece de sentido ese debate si no partimos de una premisa. Nunca tendremos menos del 6% del PBI en la inversión educativa. Por supuesto que el problema no es solamente cuánto se gasta, pero no somos ingenuos como para ignorar que detrás de ese argumento a veces quiere volverse a los niveles de gastos de hace 15 años atrás. Tampoco sirve para nada construir una mitología de que en la educación todo tiempo pasado fue mejor, porque la Argentina como país ha tenido grandes logros y constantes en reducción del analfabetismo, expansión de la oferta educativa, cobertura territorial y muchos otros temas. Nota al pie de página, los invito a leer los censos nacionales para darse cuenta que la ley 1420 fue aprobada en 1884 y 30 años después había 36% de analfabetos según el Censo Nacional de 1914. Imagínense si el neoliberalismo hubiera estado acechando acerca de si se lograron o no los objetivos con la ley 1420 durante 30 años. En América Latina la preocupación por el sector de la población que los procesos de desarrollo no logran incorporar es muy antigua. Ahora parece que le llamamos a los jóvenes ni. Sin embargo, las soluciones exigen la consolidación de políticas existentes y el despliegue de nuevas políticas. Podrá impactar en muchos colegas que la creación de empleo, la ampliación de la oferta educativa, la UEH y muchas otras medidas no resulten aún suficientes para resolver ese problema. No son suficientes, pero son necesarias, imprescindibles. Sin ellas el debate ni siquiera tendría sentido. De la misma manera debemos asumir los cambios geopolíticos que operaron en el país de manera drástica en la última década, pero asumiendo, como también en el caso de derechos humanos, los cambios que operaron a lo largo de estos 30 años de democracia. El Estado argentino, para desplegar todo su potencial, tiene desafíos diversos, y todos ellos se refieren a la calidad de la gestión, a la formación de burocracias weberianas, a la transparencia, deben ser seriamente analizados y discutidos. Lo que no debe discutirse es que ha quedado demostrado que nuestro país necesita un Estado activo que garantice los derechos básicos, los nuevos derechos y que intervenga fuertemente en la dinámica económica, velando por los intereses de las grandes mayorías. Puede tener mayor o menor conocimiento, puedo personalmente tener mayor o menor conocimiento de este o aquel tema. El problema no es ese. No se trata de un árbol u otro árbol. Se trata de un modo de pensar el país y de pensar su cultura política. Se trata de entender que, con sus más y con sus menos, sus momentos esplendorosos y sus capítulos nefastos, los argentinos podremos tener los debates que querramos sobre nuestra historia reciente, pero nunca más volveremos a situaciones de impunidad en crímenes políticos, que los derechos humanos son un capital de la Argentina para el futuro, que nosotros, en nuestras universidades,
tenemos enormes desafíos, problemas, tenemos la obligación de mejorar, pero nunca más debemos retornar a debates sobre la restricción del ingreso, el arancelamiento o el desfinanciamiento. Debemos discutir a partir del piso que hemos logrado, universidades con amplio acceso, con distribución territorial, con salarios dignos, con fondos de investigación. De la misma manera, ¿cómo no vamos a tener divergencias y a pensar los desafíos para la ciencia y la tecnología en la Argentina? Pero no seamos hipócritas. ¿Qué desafíos se iban a pensar cuando lo que se imaginaba era la destrucción del CONICET? En síntesis, la Argentina tiene para su futuro 3 grandes preguntas. Las 2 primeras son muy conocidas. Una se refiere a cómo serán las condiciones macroeconómicas y a cómo se definirá la estrategia de industrialización y consolidación industrial de la Argentina. La segunda se refiere a cómo serán las relaciones de fuerzas políticas. Pero hay una tercera pregunta que necesitamos instalar si deseamos que en cualquier escenario económico y político este país no genere nuevos procesos de autodestrucción de sus propios logros. Se trata de un interrogante cultural. ¿Cómo lograrán los actores sociales y políticos argentinos para transformar su propia cultura política saliendo de los reduccionismos y de las dicotomías estériles? ¿Cómo lograrán hacerse preguntas acerca de los capitales y logros argentinos más allá de los balances y opiniones puntuales sobre un gobierno o una medida específica? ¿Cómo lograremos entre todos construir un marco razonable de los debates donde se desplieguen diferentes alternativas para lograr un mejor desarrollo, pero bloqueando colectivamente cualquier pretensión que erosione nuestros avances? Debemos analizar y criticar todos nuestros déficits, errores y debilidades. Lo que no debemos discutir son nuestros aciertos y nuestros logros. La democracia tiene como condición sine qua non la soberanía económica y política. Si no separamos una cosa de otra, si perdemos de vista los avances del país, se impondrá en el plano de la política y de la economía aquello que el colega que está aquí en la mesa con nosotros, Ricardo Aronskin, denomina la restricción interna, el bloqueo de los procesos democráticos por parte de minorías corporativas. Transformar en ese sentido nuestra cultura política resulta imprescindible si el futuro que imaginamos, deseamos y tratamos de construir es el de un país más democrático, más igualitario y con mayor justicia social. Muchas gracias.